Listo, buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a este nuevo episodio de Parchando en el Diván. Parches en un ratico con nosotros. Vengan acá, cojan su cafecito, su agüita, lo que tengan a la mano o relájense, agasájense y estén acá el día de hoy. El día de hoy estamos acá creando un nuevo episodio, haciendo información, haciendo nuevo contenido para ustedes. Muy contentos pues por todo lo que ha ocurrido con este movimiento de Parchando en el Diván, que ya es un movimiento que nos han estado escuchando en diferentes países, en diferentes locaciones, desde celulares, desde computadores, y hemos tenido últimamente una interacción muy bacana y queremos que siga progresando y queremos que siga mejorando. El día de hoy estamos con la mesa de trabajo que la voy a presentar. Estamos con Gustavo desde Bogotá. ¿Qué más, Tabito? Cuéntanos pues, ¿cómo va todo? Bien, bien, hermano. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Nada, feliz de estar acá nuevamente, como cada 8 días, parchando en el diván. Nada, en Bogotá muy frío, hermano. Está haciendo un frío Uf, pues que muy, eso es muy de hijo de todo madre. lado, eso es de todo lado, mijo. Por acá también. Sí, por acá, yo por acá no escampa. Uy, no. Pero bueno, que no se nos Mm, enfríen nuestros corazones con todo lo que está pasando, con tal, mm. todo está bien. Y Cris, manito, un saludo desde por allá de Medellín, un saludo desde acá de Armenia, ¿usted qué? ¿Cómo va todo? Entonces, ¿qué, Santi? ¿Bien o qué? Un saludo para usted, para Tao. Mano, bien, contento, desde que no se nos nuble la empatía, todo muy bien, hermanito. Feliz pues Qué por estar belleza. acá nuevamente otra semana, increíblemente otra semana más acá parchando en el diván. Estamos como que muy juiciosos ahora sí, sacando capítulo o episodio cada fin de semana. Y eso es algo que me gusta a mí mucho y es el arte de la necedad. Y eso es algo muy infante y se los quiero compartir el día de hoy. Porque uno cuando es niño uno no ve límites y uno es necio con todas las cosas. Y yo siento que así tenemos que ser, no solo con Parchando en el Diván, sino con todo en la vida de cada uno de ustedes, en todo lo que hacen. Hay que ser necios y hay que seguir y hay que insistir en las cosas. Estamos acá con las uñas, pero ahí vamos dándole y vamos creciendo, ¿cierto? Así como nuestro paro nacional, hermano, que ya lleva 40 días en paro, o más de 40 días, si me equivoco, y es un paro que ya se vuelve desgastante para muchos sectores, ya se vuelve algo muy negativo para los que no lo quieren, ya se vuelve algo muy conflictivo a veces, como muy pesado, pero es algo que a pesar de la necesidad de esos muchachos, porque digo muchachos, pues no solo son muchachos los que están allá afuera, pero la mayoría son jóvenes y veo que es un paro que lucha por muchas cosas colectivas y que sigue estando ahí, como por ejemplo el tema de derechos humanos que por fin pudieron entrar al país. No sé ustedes qué piensan de esto, por ejemplo, Tao, ¿qué posición tiene frente a esto? No, a mí realmente me da como cierta rabia eso, hermano. Eh, Porque Porque es que, a ver, llega a derechos humanos y ahí sí esconden a los tombos, ahí sí no pasa nada. ¿Sí me entiende? O sea, como que sí, ahí sí se portan bien los hijuemadres. Entonces, como que eso me genera a mí como cierta rabia. Y realmente ya me desgasta mucho el aspecto de esta señora Martuchis hablando y diciendo un poco de pendejadas, la el Martis, centro demoníaco, también ya no sabe quién más hacer el ridículo, si esta señora Valencia o esta señora Cabal. Uy, no, ya se vuelve desgastante, pero sí yo realmente apoyo mucho a estos pelados que están ahí dándole todavía después de 40 días, hermano y siguen parados y han roto muchos paradigmas, sí. realmente. Sí, 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 un paradigma es que pensábamos que estábamos, por ejemplo, creando una generación de cristal y esa generación de cristal nos sacó las garras y nos sacó las uñas, nos enseñó la primera línea y todo lo que hay detrás de una primera línea, que es algo muy complejo. No fue como las protestas de nosotros que nos tocó con los toros y uno correteaba a la policía y ya no. Estos pelados Circos, han mostrado mucha finura, ¿cierto, Cris? esas protestas contra los circos, contra Contra los los toros. circos, contra Gasca. Esos boleos de piedra en el Estadio Centenario en Armenia cuando llegaba el circo.
Qué buenos tiempos, hombre. Pero sí, Santi, pues me parece muy chévere y en especial esas visitas porque pues, mano, es que aquí en Colombia es una violación sistemática a los derechos humanos y pues el hecho de que vengan desde afuera organismos externos que vengan y sean garantes, pues favorecen, hermano, la protesta y terminan dándonos la razón a los que hemos estado en las calles y a todos esos pelados que han dado sus vidas porque van más de 60 muertos. Entonces sí es importante pues esas visitas y más que empezar a mirar bien la generación o las generaciones que están sacando este paro adelante y cómo las políticas gubernamentales todavía ignoran y no van como en pro de esa generación, o sea, todavía gobiernan como para esa generación de los años 1950, 1940. Se olvidan de que ya ahorita estamos pues en todo un boom de tecnología, de que nosotros ya no comemos cuento, de que ya no creemos en políticos sino en hechos. Entonces, pues sí es como muy interesante todo este tema. Pues nada más nosotros, hermano, que hace algunos años para usted hacer radio tenía que ir a Caracol o RCN. Hoy en día hacemos podcast, por ejemplo. Es una forma pues de revolucionar el contenido y de revolucionar muchas cosas, ¿cierto? Y totalmente de acuerdo, señor. Sí, no, Santi, es que ya tenemos la información a mano, tenemos los medios para reproducir esa información, nuestra voz se puede dar a escuchar más fácilmente. A nosotros aquí tres, cuatro patos que hablamos cada 8 días y pues ya hay gente que nos escucha, entonces pues es un mundo completamente distinto. Y un tema álgido, hermano. Y este tema de derechos humanos es como la visita del CISBEN. No hay visita más falsa que la visita del CISBEN. Cuando usted lo va a visitar el CISBEN, me acuerdo pues que en la casa escondían el televisor, desactivaban la nevera, escondían las cosas que para que el CISBEN le quedara más bajito, ¿cierto? Acá, infidencias en el diván. Entonces, muchachos, totalmente de acuerdo con ustedes, con todo lo que está sucediendo y vemos pues cómo esta generación ha roto un paradigma y ha logrado pues mostrarnos que no es una generación de cristal. Nosotros creíamos que la generación de ahora era una generación de cristal, que estaba ahí calladita, quietica, que era una generación que no iba a hacer muchas cosas por su vida y vemos cómo tienen ese pecho de caliente, hermano, y cómo le han puesto el pecho a las balas literalmente, porque pues así ha pasado en la calle y lo decía Cris ahora, van muchos jóvenes ya que han fallecido y muchas personas heridas a raíz de los enfrentamientos contra las fuerzas públicas y siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí. Me gusta escuchar cosas, por ejemplo, que el comité del paro no nos representa, no representa muchas cosas de los jóvenes, a pesar de que hayas mesas de negociación, a pesar de muchas cosas. Y vemos que en estas calles, y es algo que me llama mucho la atención y que quiero que toquemos el día de hoy, y es que hay muchas generaciones. Usted ve desde los docentes, que ya prácticamente muchos ya tienen su edad y están pensionados o son adultos o adultos jóvenes. Ve desde los adolescentes menores de edad, porque hay menores de edad, ve a adultos jóvenes y ve a adultos en las calles. Entonces vemos que hay una parte intergeneracional. Cuando hablamos pues de las teorías que existen de las generaciones, vemos que hay vigentes o actuales 4 generaciones. Los baby boomers, que son la generación que aparecen desde 1946 hasta 1964. La generación X, que son la generación que aparece desde 1965 hasta el 1979, es decir, aquellos que tienen más de 35 años en adelante. Vemos la generación de los millennials, que también se llama la generación Y, que está desde 1980 hasta el 99. Y vemos que a partir del 2000, con el nuevo siglo, hay una nueva generación que se llaman los centennials. Y vemos que en las calles hay una parte intergeneracional importante. Y Cristian me lo mencionaba ahorita, y es que vemos que estamos adaptando muchas cosas
como lo hacíamos con la generación baby boomers. Por ejemplo, la educación es un aspecto muy importante ahorita porque nos tocó el tema de la pandemia y nos tocó reinventar un poquito la educación, pero anteriormente veíamos que la misma forma en que educaron a nuestros papás, a nuestros abuelos y a nosotros, están educando a nuestros hijos. ¿Usted qué piensa, Cris? Santi, pues específicamente ese tema de la educación empieza o tiene pues como unas señales muy claras dependiendo específicamente la generación en la que se va dando. Si uno empieza hablando de pronto con nuestros papás o nuestros abuelos, ellos pues les tocó vivir una Colombia muy diferente tal vez a la que nos tocó vivir a nosotros. Entonces pues habían otro sistema educativo, habían otras formas de llegar pues al colegio. Ya después cuando vamos un poquito más a la generación nuestra, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba niño que a mí aún me tocó el tema, por ejemplo, de las bibliotecas. Yo alcancé a ir a la biblioteca pública allá en Dos Quebradas, que yo vivía en Dos Quebradas, y me tocaba ir a la biblioteca pública en las tardes a hacer mis tareas, porque pues no tenía acceso todavía a un computador en mi casa o no había pues las enciclopedias esas que pasaban vendiendo los señores puerta a puerta, que uno a veces encontraba todo. Ya después entonces apareció, por ejemplo, la enciclopedia en carta, que yo creo que todos tuvimos con nuestro primer computador, esa enciclopedia que era la berraquera, pues para sacar las tareas y que uno copiaba y pegaba todo. Y ahí van saliendo pues o sea, empezamos a ver cómo la tecnología también va irrumpiendo en esos paradigmas y cómo esos modelos educativos empiezan a basar en lo que hay. Hoy en día, por ejemplo, los centennials ya tienen un acceso a la información completa. Uno está hablando ya y ellos sacan el celular, buscan ya la tarea, buscan ya la cosa, están en las clases, ahorita son mucho más interactivas, ya llevan la tablet, llevan el computador, llevan el celular, mientras que a nosotros aún nos tocó, yo me acuerdo en el colegio que era un delito pues sacar el celular en clase. Ya ahorita pues está mucho más abierto a No, todos estos ¿y cuál campos celular? tecnológicos. O, ¿Cuál o cuál celular si uno teléfono. tuvo El celular? 1100, el Un 1100. 1100 lo tuvo cuando estaba por ahí noveno, Pues sí, pues ya en los últimos años uno ya tenía teléfono, pero pues y eso que no se lo dejan llevar uno al colegio. Pero bueno, hay algo muy importante, Cris, y es el tema de la revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial que llaman, y es el tema de la aparición de la tecnología. Yo sí quisiera que analizáramos un poquito y entremos en materia directamente con los millennials y los centennials, que son la generación que a partir del surgimiento de la digitalidad, por decirlo así, están y hemos tenido contacto, porque yo soy un millennial, por ejemplo, yo soy un millennial, y hemos tenido contacto con la revolución tecnológica. Hoy en día hay una revolución 4.0 y es una revolución que está y que se va a diversificar mucho más. Pero sí me gustaría que habláramos un poquito en materia de los millennials y de los centennials. Entonces, en este sentido, Tao, cuéntenos un poquito de los millennials, Tao. Usted que conoce, que sabe tanto de este aspecto. Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, yo pensaba que Tao era generación X. Usted es millennial, Tao. sí, yo soy del 89. Borde. Él es el Sí. borde con la generación X. Pues Pero bueno, de hecho sí, en diferentes escritos hay unos que dicen que la generación X va como hasta finales, mediados de los 80, en fin. Y realmente yo a veces siento que yo debí nacer en una generación como más atrás, unos 10 años antes, tanto por gustos musicales como por otras cosas, pero bueno. El caso es que, según como lo planteaba, por ejemplo, Santiago al principio, y sí, de a partir de los 80, mediados de los 80, hasta parte del 2000 o principios de los 2000, es donde aparecen los millennials, los cuales nosotros somos parte de esta generación. ¿Sí? Es una generación que se tuvo que adaptar, se tuvo que adaptar y nos hemos tenido que adaptar a todos esos cambios que ustedes hablaban, ¿sí? Obviamente, como Cristian lo decía, a mí me tocó ir a la biblioteca, sí, a muchos nos tocó ir a la biblioteca, incluso, diccionario. exacto, usar un diccionario, aprender a usar una enciclopedia, todo este tipo de cosas se fueron trasladando
se fueron llevando a la parte digital y se fueron yendo a lo que decía Cristian, por ejemplo, de mi primera Encarta, ¿sí? Ahí fue donde empezamos a tener como mayor acceso a los videojuegos, por ejemplo. Todos teníamos el Age of Empires 2 y todos tenían los berracos códigos. Los más burgueses eran los que jugaban en línea, los que tenían conexión a internet, pero muy pro. Mm, Telefónica. esa conexión, era horrible, eso era ese ruido que hacía para conectarse. Pero entonces es una generación que se va caracterizando por estas cosas y que se va adaptando y se va modificando. De igual manera, sus creencias y su sistema de ver el mundo o de querer hacer, ¿sí? Se va modificando a diferencia de la generación X y de los baby boomers, ¿sí? Es una generación que realmente no podemos decir que no le tema nada, pero se adapta mucho más fácil y le cuesta menos adaptarse a un gran cambio como lo es, como le ha costado a los baby boomers. Por ejemplo, esta generación ha vivido los millennials han vivido dos hechos importantes en cuanto, por ejemplo, a la economía, ¿sí? La recesión económica internacional que hubo, pues, o en las grandes potencias que hubo por allá por el 2008, ¿sí? Que eso de una u otra manera impactó a Colombia y la pandemia, ¿sí? Además de otros hechos históricos que también formaron parte y caracterizan a diferentes regiones, a diferentes generaciones. Por ejemplo, la generación X se acuerdan patente de lo que fue la ley Gaviria, creo que se llamaba así. Ajá, sí. En cambio, nosotros los millennials, pues nosotros pues, no tenemos una conciencia muy clara de esta cuestión de la ley Gaviria. Algunos, pues, ya más de los millennials, pues, como más vieja guardia, por así llamarlo, sí se acuerdan de esto, pero lo que nos marcó a nosotros como generación fue el 9/11, la caída del World Trade Center, ¿sí? El último mundial del pibe Valderrama en Francia 98. Cosas así, por ese estilo. Pero Tao, eso es una generación que ha transicionado por varias cosas, desde la televisión blanco y negro hasta la televisión a color, hasta el pantalla, el que tenía la cola grande del televisor, luego el pantalla plana. Es una televisión que ha transicionado mucho. Sí, es Pero una generación que ha visto los avances tecnológicos y sí, se ha adaptado a todo eso. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, muchos de nosotros, en tema de videojuegos, por ejemplo, muchos de nosotros nos tocaba, el por ejemplo, poli, conectar el Polystation y conectarlo a un aparatico que era como un que switch tenía dos entradas. sí, exacto. Y esa vaina tocaba ponerle en el canal 3 o en el canal 4 para uno poder Sí. jugar en el videojuego, ¿sí me entiendes? Ahora entonces ya no, ya son consolas pues muy avanzadas o ya uno juega desde el celular, una cuestión de esas. Entonces, ¿sí me entiende? Todos estos avances tecnológicos se han venido adaptando. Incluso, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez les tocó o vieron cómo se pagaba con tarjeta hace muchos años, cuando no había como, donde muy poco comercio tenía el datáfono, pues como tal, y era como una vaina que ponían la tarjeta y pasaban encima y como que grababan la tarjeta, era como un papel calcante, una vaina así, y le hacían presión y quedaba el número de la tarjeta, ¿sí? Y eso, pues, estaba hablando que eso hace más de 15 20 años. Sí. ¿Sí? Entonces, todos esos avances tecnológicos, los millennials lo han visto y han crecido con ellos. Lo que decía Santiago, pasar usted de un computador con torre y demás, y ya prácticamente todos en la casa tienen su portátil, ¿sí? Entonces, esos cambios los fueron viviendo y se fueron adaptando fácilmente a esos cambios. Pero Tao, si han habido cambios en la generación del millennials, no me imagino qué pasa en la generación centennials, que ya a partir del 2000 todo va más rápido. Por ejemplo, los celulares. Usted Mm. anteriormente veía un celular por ejemplo, las panelas grandes que uno le llamaba así, un celular que duró en el comercio 1 año, 2 años. Hoy en día eso ya es inmediato. Entonces yo creo que con los centennials, Chris,
pasa algo en el contexto diferente. Sí, Santi, pues complementando un poquito lo que también decía Tao, esa generación millennial se caracteriza mucho por esa adaptabilidad al cambio, ¿cierto? Mientras que los centennials, pues ya es una generación que si nosotros nos ponemos y nos fijamos bien, o sea, la tecnología sí ha avanzado mucho, pero tampoco es que haya cambiado muchísimo pues los últimos años. O sea, los celulares sí han tenido, ¿qué se les mejora a los celulares? La cámara, la conectividad, bueno, cosas, aspectos como muy generales. Pero a la generación centennial sí le tocó, o la principal característica que tiene es que ya irrumpe con una tecnología muy, muy sofisticada, que tiene una globalización. O sea, nosotros, por ejemplo, en la generación nuestra, la millennial, alcanza a tener una demarcación muy cultural, todavía se basa mucho que por el contexto en el que las personas viven. Esta generación centennial es globalizada. O sea, los centennials ahorita se dan cuenta de todo lo que ocurre en el mundo. Los centennials, puede estar usted hablando con un centennial de España como con uno de acá de Latinoamérica y van a conocer características que solo, como un lenguaje que solo ellos manejan, o sea, tienen las culturas, la cultura de la globalización se expandió mucho en esta generación propia del Centennial y ya ellos empiezan a tener unas características muy particulares, por ejemplo, la rapidez. Lo mismo, la tecnología como ya ahorita nos agiliza mucho el trabajo, los centennials quieren todo así de una, que salga rapidito, buscan la inmediatez en todos los procesos, buscan que se empiece a generar mayor productividad también a menor costo. Entonces empiezan a ver todas esas características que hacen de esta generación, que nosotros considerábamos una generación de cristal, pero que nos empezamos a dar cuenta que los centennials, como tuvieron un acceso a la información mucho más amplia que la nuestra, o sea, que ellos se enteran de procesos mucho más rápidos, tienen unas convicciones también mucho más profundas. Por ejemplo, los centennials les encanta todo lo que tiene que ver con el cambio climático, les encanta todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hablamos ahorita del tema de derechos humanos, les encanta todo lo que tiene que ver con estas posturas de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las comunidades LGBTI, todo lo que tiene que ver con el impulsar todas estas nuevas culturas y todo lo que tiene que ver con el impulsar estos nuevos cambios, eso es pan de cada día de los centennials, nos llevan mucha ventaja en eso. Sí, pero es que complementando un poco lo que dice Cristian, lo que pasa es que hay un término que hay que tener muy claro en este aspecto y marca mucho las características de cada generación, ¿sí? Los millennials somos migrantes tecnológicos, en cambio los centennials son nativos tecnológicos, Exacto. ¿sí? Entonces ellos ya nacieron con todo acceso a absolutamente todo. En cambio, nosotros nos tocó empezar a conocer todo ese mundo, ¿sí? Entonces, para ellos, pues obviamente, todo este tipo de justas que muestran, de las que habla Christian, pues obviamente ya es mucho más fácil para ellos accesar a esto. Cambio en nuestra generación, pues uno que iba a saber muy rara vez cuando ya éramos muy viejos o muy adultos, cuando entendimos realmente lo que hacía Greenpeace, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Entonces, es más por eso, porque Pero nosotros venga, somos, señor, hay de pronto lo que ustedes están diciendo, hay aspectos y la personalidad es un aspecto individual, pero hay aspectos de personalidad generales en las generaciones, ¿sí o no? Ah. em, O sea, nosotros sí podemos llegar a definir que comparten como algunos comportamientos, que comparten como algunos Lo que ideales, ustedes nos nombraban ahora. pero llegar, exacto, pero llegar pues a decir lo de de que tienen unas características o características de personalidad como tal. Por ejemplo, vemos en el caso de los centennials, hay muchos centennials que tienden a ser muy introvertidos y que se la pasan todo, o sea, que la tecnología empezó a ser algo no tan positivo, sino que los llevó como a un ensimismamiento. Y más ellos estando en este momento, por ejemplo, con el caso de la pandemia, eso también les hizo como recrudecer un poco eso. Pero por otro lado, nos encontramos con unos centennials que son los más extrovertidos del mundo, que salimos a las marchas, por ejemplo, y vemos manifestaciones desnudos, haciendo un montón de cosas artísticas, haciendo un montón de, o sea, que hablan con un lenguaje y una propiedad
Entonces, pues llegar a definir pues que esos comparten como unas características de personalidad o unos comportamientos psicológicos o algo pues propios de la generación es muy difícil porque pues hay tantos que tienen tanta diversidad, pero pues sí hay unas características, yo lo relaciono más como con la parte cultural y social de pronto. Sí, totalmente de acuerdo con Cristian. Lo que pasa es que ahí lo que pasa es que se empiezan a adaptar o se empiezan a cambiar ciertos paradigmas culturales, ¿sí? Entonces, allí se cambia, por ejemplo, lo que decía Cristian. Mm, hay unos que son muy extrovertidos, unos centennials. Hay millennials que también, pero si me entiende, si usted se pone a revisar por ejemplo, la edad o la generación de la mayoría de los influencers o los distribuidores de contenido que existen, y pues la mayoría son centennials, ¿sí? En su mayoría. ¿Por qué? Porque pues como lo que decíamos, ya ellos son nativos, pero entonces ellos, toda su vida gira en torno a estas cosas, a la tecnología. Entonces, para ellos mostrarse a través de esto y trabajar con esto, pues es mucho más fácil. Entonces, a los millennials, pues todavía hay unos que nos genera como cierta dificultad decir, me voy a mostrar en un público o voy a adaptar o voy a llevar esto de mi vida a hacer un video y hacerme viral. No, pues uno le cuesta un proceso, le cuesta un poquito más a realizar ese proceso. No, pero vea, hay algo que sí yo he encontrado, hermano, y pues acá les comparto que yo trabajo pues con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y algo que yo sí he encontrado cuando hago mis visitas o cuando acompaño pues las visitas domiciliarias, y he encontrado que la generación de los centennials, las tipologías de familia son muy diferentes a las tipologías de familia de los millennials. No puedo hablar de una generalidad eh, porque pasa lo mismo que la personalidad, pero sí ha pasado algo cultural y algo a nivel familiar que pasa, por ejemplo, con los centennials, Chris. Yo veo que los tipos de familia son múltiples. Anteriormente existía familia nuclear, por ejemplo, y hoy vemos muchos tipos de familias. No sé si esta concepción o esto que estamos viendo también tiene que ver con un tema de la generación o no. Sí, Santi, yo creo que ahí lo que tiene que ver con las concepciones, pues como tal, de los núcleos familiares, pero también con los estilos de crianza. O sea, por ejemplo, esta generación centennial fue el experimento de todos esos nuevos estilos de crianza, producto de la misma globalización, producto de los mismos psicólogos que hemos salido con un montonazo de teorías, con unas formas que hay de interacción, con lo que nosotros, por ejemplo, hablábamos en nuestros primeros capítulos de los tipos de castigo. Entonces esta generación centennial fue un poco más lapsa en esos sentidos de crianza, no le tocó la misma crianza que nos tocó de pronto a nosotros, una crianza también más llevada desde la parte del diálogo, de las nuevas teorías, de la parte como un poquito más moderna. Y lo otro también es que ellos tienden a ser mucho más, ¿cómo decirlo? O sea, que más tolerantes con estos nuevos tipos de familias porque son productos de esas mismas familias. O sea, ya anteriormente para nosotros era un tabú ver de pronto que unos padres se separaban, que el pelado no, qué pecado del que no crece con el papá y la mamá. No, la mayoría de los pelados centennials son productos de familias en los que son de tipo monoparental y tienen una mayor afinidad pues como con estos mismos conceptos, tienen unos niveles de tolerancia mucho más amplios y se ven unos estilos de crianza ya muy diferentes a lo que tal vez nos tocó vivir a nosotros. Lo que pasa, Cristian, es que ahí tenemos que ver que, por ejemplo, muchos de esos centennials son criados por los primeros millennials. ¿Sí me hago Exacto. entender? Ajá. Entonces, pues ya es muy diferente ese proceso. Entonces, y los que son criados por los generación X, por decirlo así, pues obviamente ya llevan todo este proceso con lo cual nosotros hemos luchado, les hemos hecho ver que adáptense, eh, que cambien y todo esto. Pero entonces todo este tipo de conceptos, por ejemplo, de familia, pues obviamente va a variar, ¿sí? Es muy diferente usted, por ejemplo, en los millennials, ver por ejemplo, ya cuando hablamos de tener hijos, en los millennials no es una prioridad, no lo descartan, ¿sí? No es una prioridad, pero
pero ya en la cantidad que lo hacían, por ejemplo, en la época de los baby boomers o antes de los baby boomers, que son la época de posguerras y demás, pues obviamente eran familias muy extensas, muy amplias. En cambio, entonces, si se mira, por ejemplo, los millennials, en su mayoría, los estudios que existen, para ellos no es una prioridad tener hijos. Si los tienen y algunos los que los quieren tener y demás, los tienen, pero uno ya es suficiente, ¿sí? Dicen, listo, ya con un hijo que tenga ya es suficiente. Por ahí leía un meme en Facebook hoy y decía, tener un hijo está bien, pero darle hermanitos ya es avaricia, ¿sí? Eso es muy, muy característico del millennial. Sí. Además, Tavo, también porque uno de los papeles culturales más importantes, y si nosotros hablábamos ahorita, muchachos, de la parte de la tecnología, otro papel fundamental ha sido todo lo que tiene que ver con esta entidad llamada Dios o religión, que eso también influye mucho en las generaciones en las que estamos y en los conceptos. O sea, nosotros todavía como millennials y a la generación X también le tocó un concepto muy radical de la familia, muy conservador que venía desde la iglesia. En el caso de los centennials, nosotros vemos que es una generación que no se interesa tanto por una religión monoteísta, sino que es así producto de la misma globalización que existe. Conocen muchas. Cuando nos imaginábamos nosotros ver en Colombia un budista, ver en Colombia un islámico. No, no, eso aquí todos éramos católicos o protestantes, pero ya ahorita producto de esa generación, esa cultura, esa globalización, esa cultura también se ve muy marcada por este nuevo tipo de conceptos y eso influye directamente en los conceptos que tenemos de familia también. Incluso el matrimonio, Cristian. Exacto. Sí, todas Incluso el esas matrimonio, porque instituciones. esa institución religiosa o ese, mm, perdón por cómo lo voy a llamar en ese momento y muchos de los creyentes me van a acribillar en redes por lo que voy a decir, pero ese rito del matrimonio en muchos aspectos ya no existe y en estas generaciones ya no es, o No, sea, Tao. O impera sea, la unión libre. y no solo la unión libre, Tao. Ya vemos que hoy en día nada más tener una relación de pareja es algo que es muy complejo. Usted ve usualmente, es que nosotros somos amigos con derechos, es que somos amigobios, o es que nosotros tenemos una relación a distancia y nos vemos y él me manda plata, o O no. poliamor. O poliamor, por ejemplo, o usted ve tríos, cuartetos, o usted ve, por ejemplo, a las mujeres un término que utilizan mucho, es que él es mi sugar daddy. Entonces, usted ve cosas muy complejas a nivel de las relaciones de pareja, cosas que usted quizás en la generación millennial no veía. O no sé ustedes qué pueden considerar ahí, porque yo sí veo muchas cosas que uno anteriormente pueda llamar locas que hoy son comunes. Sí, pero los millennials fueron los que empezaron a dar ese paso. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque a partir de la concepción para muchos de los millennials de lo que es una pareja, de que no es alguien con el que yo me voy a aferrar y amarrar toda la vida, sino que es mi compañero, ¿cómo decirlo? Mi escudero, ¿sí? Es alguien que va a estar ahí para salir adelante y para retarme a salir adelante, más no simplemente como, no sé, como la concepción que teníamos antes, que ya era una unión eterna y de que Hasta que la siempre, muerte nos separe. Exacto. exacto, una vaina así. En cambio, no, ahorita es una concepción de que, ok, listo, ya no nos queremos, ya no estamos, ya las cosas no funcionan, bueno, cada quien por su lado, ¿sí? Y ya no existe como ese miedo y ese temor a estar solo, a ser independiente, que para los millennials es difícil estar solos, sí, es muy difícil, pero no propiamente sean incapaces de hacerlo. Lo que pasa es que la pareja o la institución del matrimonio y la pareja como tal no es algo que te aferre y te amarre, sino que más bien simplemente te lleva. Sí, Santi, incluso si nosotros nos ponemos a ver un poquito el tema de las relaciones de pareja y todo lo que tiene que ver también de pronto con la sexualidad, a mí sí me llamó mucho la atención en específico cuando estuve revisando de la generación Centennial,
que yo me imaginaba que era una generación muy estilo años 60, 70, por allá, que era la liberación pues de la Oh my sexualidad, Gomorra. y realmente no, Calígula. exacto, y realmente no es así. A pesar de que ellos han tenido un avance muy específico, pues por la tecnología y la forma en la que se relacionan, vea que la generación centennial, muchachos, es de las generaciones que más bajos índices, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual presentan, porque son una generación que se cuida mucho, o son una generación que ahorita están tratando, no sé de pronto a nivel Colombia, pero sí a nivel mundial, que las cifras de embarazos en adolescentes han empezado a disminuir. Y se empieza a ver que es una generación que con esta parte de la sexualidad, por ejemplo, es mucho más segura. O sea, le apuesta como han estado como tan llenos y tan sobrecargados de información, tienen como un poquito más se les dan un poquito como más de restricciones, no son como tan afanados, no buscan como que lo primordial sea iniciar su vida sexual ni nada de esto, sino que tratan de tener como otro tipo de relaciones también. O sea, a pesar de que hay un montonazo de términos como los que hablabas de antes ahorita, de los nuevos tipos de parejas que existen, ellos también en esa parte van como muy a su ritmo. O sea, van como muy en el tratar de primero alcanzar una estabilidad económica también, porque empezamos a ver que empiezan ya esa parte económica, los centennials empieza a ser muy fuerte, Santi. Sí, y aparte pues de este tema de las parejas que cambia mucho y que hay una cantidad de condicionantes, ¿cierto? Vemos también que pasa algo a nivel de la producción y a nivel del trabajo. Por ejemplo, anteriormente yo escuchaba que uno tenía unos propósitos en la vida y a uno lo crearon o a mí me crearon con unos propósitos de la vida. Usted tiene que sembrar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, tener un trabajo fijo, pensionarse, y uno pensaba, o en el chip mío, por ejemplo, estaba en tener un trabajo fijo o tener un trabajo estable. Y digamos, dentro de mis primeras aspiraciones, estudie, mijo, para que usted sea alguien en la vida, y estudie, mijo, para que usted tenga un trabajo estable, ¿cierto? Es algo que me marcó a mí y yo quise buscar, digamos, una estabilidad, y a veces uno quiere buscar una estabilidad laboral y todo eso, pero vemos que es, por ejemplo, yo soy millennial, si es algo que me marcó a mí, y ustedes ya me van a contradecir, pero veo que en los centennials hay muchas formas de trabajo, hermano, hay muchas formas de trabajar, hay freelance, hay outsourcing, hay personas que trabajan desde su casa, hay trabajos por obra o labor, y veo que han cambiado una cantidad de cosas. Nada más ustedes lo nombraron ahora, los influencers. ¿Quién iba a pensar anteriormente que usted siendo influencers o usted siendo un influencer, usted iba a ganar y usted iba a tener carros, casas, paseos, propiedades, como muchos influencers que nosotros vemos que hacen contenido en las redes sociales? Entonces vemos que, pues yo veo que hay algo ahí a nivel del trabajo y a nivel de la producción. Sí, Santi, lo que pasa es que a muchos millennials, y según estudios que hacían el Banco Interamericano del Desarrollo, si no estoy mal, si no me equivoco en este momento, ellos decían que existe una cuestión con los millennials en la parte del trabajo, y todos tuvieron ese aspecto de las generaciones anteriores y desesperaron aspirar a una estabilidad laboral, ¿sí? Pero sus retos intelectuales a veces superan esa situación. Es decir, los millennials son personas que constantemente intentan estar en formación, ¿sí? Continuar sus estudios, mejorar su perfil y demás. Y ellos van y avanzan, y pues no son personas de quedarse en un solo trabajo, porque ya, si yo, por ejemplo, tengo una especialización, ¿sí? Estoy trabajando aquí en X lugar y tengo mi especialización, pero empecé a hacer mi maestría o mi doctorado, ¿sí? Pues entonces yo ya de X quiero pasar a Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque me brinda una mejor estabilidad económica, y puedo acceder a más cosas y puedo adquirir más cosas con esto que me brinda la empresa Y, ¿sí? Porque me están retribuyendo a partir de mis conocimientos y de mi aprendizaje y de todo lo que yo he procurado crecer intelectualmente, ¿sí? Cosa contraria, o no contraria, pero sí, eh,
diferente al Centennial, y Cristian es el que tiene más información en este aspecto, pero ellos piensan más en crear, en emprender. Sí. O sea, esta generación Centennial, Santi, Tavo, se caracterizan mucho o a nivel, por ejemplo, de la parte laboral, tienen una competencia muy desarrollada, que es la parte de la innovación. Entonces son unos pelados que están en una constante creatividad, tienen unos retos bastante amplios, buscan pues sacar nuevas ideas a cada rato, se relacionan mucho con esa parte de la publicidad, están como muy encaminados hacia todos esos objetivos. Ellos, por ejemplo, ven la parte de la educación no tanto como una forma para alcanzar sus objetivos, sino más como a nivel de desarrollo personal. O sea, estudian carreras que los hagan sentir como más afines con las expectativas que ellos tienen y no tanto como por una estabilidad económica, porque se dieron cuenta que la generación de dinero no está en lo tradicional, no está en las empresas, pues que nosotros nos decían que teníamos que trabajar en un banco o en una cosa, o que teníamos que trabajar en la gobernación o trabajar en un hospital. No, a ellos ellos saben que pueden adquirir el dinero de una manera basada netamente en la tecnología, caso que ya hemos visto pues de los youtubers y los streamers y toda esta parte de los influencers del Instagram, y nosotros ya vemos que pelados a los 16, 15, 18 años ya son ricos en el mundo, o sea, tienen mucha plata porque le apostaron a esta parte pues de la tecnología y se relacionan mucho con eso a nivel pues de lo económico y el trabajo. Entonces ahí sí se viene como una parte muy, muy compleja para las empresas, y es empezar a garantizar también de cierta forma el manejo de la generación centennial en el trabajo, porque esa motivación va a estar muy relacionada con esas características que les decía ahorita de la innovación y el cambio. Es un Y reto importante. Sí. esos retos son los que quiero que para finalizar dialoguemos, hermano, y los llevemos un poquito a la salud mental, porque si bien es un tema que nos ocupa, si vemos como estamos midiendo con la misma vara a la misma generación de hace mucho tiempo que a la generación de ahora, ¿cierto? Y quiero que le dejemos claros frente al sistema, frente a las organizaciones y frente a la salud mental, ¿qué retos nos quedan? ¿Qué retos nos quedan a nosotros? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que nos espera y a qué le debemos apuntar? Pues yo creo que lo que le debemos apuntar es a mejorar, y a mejorar todo el sistema, todo lo que está relacionado con el sistema. Porque si bien los millennials pues ya nos hemos acostumbrado y aún exigimos cambios, y hay muchas cosas que, por ejemplo, en el tema de salud mental, somos aún mucho más propensos por esta situación de, del estrés laboral y demás, y de llevar esta situación laboral como tan arraigada, por así decirlo. Somos más propensos al estrés y la depresión, por así decirlo, y era lo que hablábamos en nuestro episodio anterior, y el Estado debe empezar a generar políticas para llevar la salud mental y para estar más pendiente de la salud mental. Yo creo que en cuestión de lo que, por ejemplo, decía Cristian, de la parte laboral de los centennials, y entonces de la misma manera el Estado tiene unos nuevos retos con en todo el sistema, en todo el aspecto de salud. Lo importante es ahí lo que yo decía. En este caso, los millennials somos más propensos a situaciones de estrés, de ansiedad y depresión, y hay que mejorar el sistema de salud, y el sistema de salud debe estar presto para atender este tipo de situaciones. Si bien muchas de nuestra parte biológica, todos lo sabemos, y es porque no manejamos bien lo psicológico. Entonces, si nuestra salud mental no está bien, empezamos a tener afecciones en nuestro cuerpo, en el soma. Entonces, el sistema de salud debe mejorar y debe ser más abierto a este tipo de cosas. Yo creo, Santi, que no es solo pues un reto para el sistema de salud y eso, sino también para nosotros como terapeutas, como psicólogos, psiquiatras, todos los que trabajamos pues en esta parte de salud mental. Y es más una invitación a que no cometamos el mismo error que está cometiendo en este momento el gobierno nacional.
y es a que nuestros programas de intervención que vayan apuntados a la generación millennial y a la generación centennial, que son pues la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos en este momento en consulta, vayan en pro de todas estas necesidades que ellos tienen, que vayan en pro a irse adaptando a todas estas nuevas corrientes. Nosotros acá en Parchando en el Diván estamos haciendo un programa de salud mental basado en estas nuevas generaciones, porque estamos hablando de esto en medios, estamos hablando de salud mental en medios nuevos de comunicación masiva, estamos hablando de todos estos retos que tenemos también y les llegamos a esa población de una manera que es más agradable y sencilla de escuchar para ellos. Lo mismo es a que nosotros empecemos a adaptar todo eso a las nuevas generaciones. Me acuerdo cuando estábamos en la universidad que existía mucho el tabú de la consulta psicológica, por ejemplo, por internet, de que todavía estábamos muy en el tema del diván, de que tenía que ser ahí el paciente pues encima de nosotros, todavía nos estábamos cuestionando en que si escritorio sí o no en el consultorio que nosotros tuviéramos o que cómo debía ser esa distribución del escritorio, bueno, todas estas cosas. Ya ahorita no, es una invitación a que la salud mental toca empezarla a hablar en estos términos, toca empezarla a hablar desde estos nuevos sistemas, toca encaminarla a estas nuevas poblaciones con las que estamos nosotros trabajando y apropiarnos también de todos los cambios, porque muchachos, el mundo va a una velocidad increíble y nosotros yo siento a veces que como psicólogos y desde la parte de salud mental nos estamos quedando un poco. Entonces es una invitación hacia eso y hacia allá va mi reflexión, Santi. Sí, muchachos, realmente vuelvo a citar lo que dije ahorita y es que estamos en una revolución 4.0. Estamos en una cuarta revolución industrial y muchas cosas están cambiando. Hoy estamos haciendo un programa de salud mental, estamos parchando en el diván a través de este podcast. Anteriormente, pues no habían podcasts y se hacían otro tipo de interacciones. Hoy utilizamos estos medios. Veo pues que hoy podemos llegar a analizar, podemos llegar a meternos un poquito en las generaciones y hay que conocer el contexto fundamental, hay que conocer este tema intergeneracional que me encanta y me gusta y a veces no has tenido en cuenta, muchas veces tenemos en cuenta la historia de vida, la parte cultural, el enfoque diferencial, pero nos olvidamos de esta parte intergeneracional que es muy importante. Y quería pues agradecerles a ustedes por parchar hoy en el diván. Agradecer a todos los que han llegado hasta acá escuchando este podcast. Recordarles pues que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir todo nuestro contenido, seguir todo lo que estamos haciendo pues para ustedes. Y muchas gracias por estar acá el día de hoy. Esto fue nuestro discurso entreverado.